Coloque sobre sus pies y vamos a orar por la palabra de Dios. Gracias por este mensaje en esta noche. Pongo en tus manos tu palabra. Seas usando como siempre lo haces con tu siervo. Haga lo que tiene que hacer. Gracias por este tormento, por estos problemas, que en medio de eso estamos saliendo. No porque yo quiero, porque yo puedo, sino porque tu gracia, tu misericordia nos da fortaleza y estamos agradecidos. Y en esta noche una vez más queremos proclamar tu victoria. Queremos decirle: heme aquí en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, cada momento tú hablas a Coro Geximaní. Cada momento tú hablas a tus siervos. Pero tengo algo que decir. Has dejado el primer amor. Coro Geximaní, en esta noche Dios quiere hacer algo contigo. Cuentas contigo. Salmista que está escuchando a través de estas redes sociales, salmista que está escuchando en este momento, Dios quiere hacer algo más, que tú subas una escala más, un peldaño más, porque tú no naciste para ser una persona más en el mundo. Nacimos bajo la bendición de Dios, para la expansión del reino de Dios, y tú tienes que saber aprovechar. Nosotros tenemos que saber entender el llamado de Dios. Gracias, Padre, por esta noche, por esta oportunidad. Ponemos en tus manos tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente, Salmos capítulo 96. El poder de la alabanza, podemos decirle. Pero hoy podemos decirle mucho mejor todavía, el poder de la alabanza. Rápidamente, ¿cuántos tienen? Hermanos, por favor, Cantacuna, Caita Uyacuna, Radio Toyacuna, Ricucucuna, por favor. La arma poderosa está en tus manos. La arma poderosa está en tu corazón. No es por lo que tú cantas, no es por lo que tú has grabado, quinto, sexto o no sé cuántos volúmenes tú tienes. El asunto es cuánto has practicado de cada volumen. Esa es la pregunta. ¿Cuánto has caminado en cada volumen? ¿Cuánto? Solo tú sabes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Usted y yo hemos visto la gran victoria en tiempo de Josafat. Usted conoce muy bien también cuando muros de Jericó se cayó y la victoria dio en las manos de los siervos de Dios. Con los músicos, con los salmistas, Dios ha trabajado, y en la presencia de Dios también hay 3 ángeles que marcan la historia de acuerdo a la Biblia. El nombre de un ángel se llama Miguel. ¿Qué es él? Guerrero. El otro nombre de un ángel es Gabriel. No es Gabriel Segarra, por si acaso. Ángel Gabriel, el mensajero, el que ha anunciado, el que estaba con la Virgen María cuando Cristo iba a nacer. Y también habla de otro ángel que se llama Lucifer, o lucero de la mañana. Dios puso grandes talentos en él. Lamentablemente, en vez de él adorar a Dios, buscó para que le adore a él. Y también en este tiempo hay muchos cantantes. Están esperando que honren a él, que adoren a él. ¿Cómo? En este versículo habla. Ya lo tienen. Salmos capítulo 96, verso. ¿Ya le dije o no le dije? 1. Vamos a leer hasta el verso 8. Vamos escuchando cada parte. Salmos 96, 1. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor día tras día su victoria.
No sé si me está escuchando. Amén. ¿Por qué no le dices un amén? Porque dice, escuchen. Esperen antes de aplaudir. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. O sea que tú no puedes decirle, bueno, mis padres se casaron y tuvieron su relación sexual, el amor, y yo ya nací. No es eso. Nacimos bajo la dirección de Dios. Y Dios no hace nada por si acaso. Bueno, le haré a Francisco por si acaso. De pronto para que siga cantando. No. Dios hace con propósito. El verso 2, rápidamente. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncie día tras día su victoria. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Canten y aplauden día tras día, pero no sé si están aplaudiendo y entendiendo o porque yo le dije día tras día. No dice cada domingo por si acaso, coro Getsemaní. No dice al ensayo 30, 40 personas, pero el jueves, el viernes, el miércoles 7, 2 o 1, a veces ni vienen. Bueno, ni siquiera hemos conversado todo este tiempo con nadie. Yo estoy hablando la palabra del Señor. Dice día tras día. No dice día o cada domingo, cada 8 días o cada ensayo, jamás. Ahí dice canten día tras día su victoria, lo que Dios ha hecho, la sanidad. Si estás con vida en esta noche, no es por casualidad. Dios tuvo un propósito y en esta noche tú estás escuchando la palabra viva de parte de Dios. Anuncias. A veces hay hermanitas, hay coros, hay salmistas que tienen vergüenza, recelo, orar en alguna restaurante, en algún mercado. Simplemente agacha y bueno, taitamito, amén. Yo creo que esas hermanitas no están aquí, no han venido hoy. Un plato de hornado, de pronto ya aguarlocro, ahí sentados la familia, disfrutando, nada que orar. Pero si usted clamas a Dios, ¿sabes lo que haces? Si usted agradece a Dios, ¿sabes lo que haces? Estás anunciando que los que miran, los que están orando, creo que son hermanitos. Mami, están orando, nosotros somos hermanitos. No le cobrará de plato de hornado, por favor. Bueno, yo nunca supe eso, pero estaba en Lago Agrio. Justo con la plata para pagar el hotel nomás. Estoy hablando de hace unos 20 o 25 años, cuando a Sitimbay todavía nadie conocía, 25 años atrás. Ahí entonaba con guitarra. Y bueno, ahí dormí la noche y al día siguiente serví el desayuno como siempre, pan de cada día, orar, dar gracias a Dios. Y a la última hora dice, mire, disculpe usted, hermanito. Sí, soy salmista para la gloria del Señor y gracias por la oportunidad que usted me da y he podido descansar en este hotel. Y si de pronto hay otra oportunidad, hermana, estaré por aquí. Mi esposo es pastor. A mí me dejaron pagando ayer mismo de la comida, de la merienda, de todo eso. Y usted no quiso comer, ¿por qué? Digo, pero es que no tenía plata. Es que tengo justo para ir a otro pueblo. No. Si usted no hubiera orado, mi hija no hubiera visto, a lo mejor perdía las bendiciones, hermano querido. Tenga, le devuelvo de 2 noches del hotel la plata y café, almuerzo y merienda. Tenga, en tiempo de sucres. Pagan a Frantic. Pero ¿por qué? Cuando uno anuncia día tras día. No sé cómo anuncias cuando hay problema. No sé cómo anuncias la palabra de Dios en el hogar. No sé cómo anuncias a tu suegro, a tu suegra, a tus cuñados. No sé qué haces.
¿Cómo está su trabajo después de, no sé, qué volumen es esto? Volumen 4. ¿Cuántos volúmenes más vendrá si Cristo no ha venido? Pero el asunto es predicar día a día. A veces el pastor tiene recelo. A veces yo le pregunto, pastor, yo he visitado algunas iglesias. Antes de tener la iglesia, pastorear la iglesia, tenía tiempo suficiente. Llegaba a Shasha Corocona, digamos, iglesia. Pastor y Coroca, Nyazam Samangau Kiko has herido. Nya vist mensaje. Pastor Corocona acá. Creo que fueron a la vigilia. Creo que fueron. ¿Cómo así creo que fueron? Eso es lo que hace Pastor Asitimbay. A la otra iglesia, al concierto, a la vigilia, ellos repasan. Directora, hermanito, por favor, mañana vigilia. Pastor, aquí está la invitación, nos vemos. Y todavía esperan la venida del Señor. Y todavía esperan cantar en la presencia de Dios. Aquí es ensayo nada más. Si en el ensayo tú estás viviendo mal, tú estás viviendo fuera del tiempo, no estás agradado a Dios, no hay esperanza estar en la presencia de Dios. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Algunos. Y mientras tanto yo quiero preguntarle a usted, coros, ¿hasta cuándo tú vas a cantar coro Gexemanid? Con voz, rápido. Hasta la muerte. ¿Hasta cuándo va a cantar con esa linda voz, seguir grabando coro Gexemanid? Hasta la muerte va a seguir cantando. Pero si usted lee la palabra de Dios, si los hermanos que me están escuchando, ¿qué dices? Apocalipsis capítulo 5 verso 9. Y mataminishka ñachucharingichi. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda la raza, lengua, pueblo, nación. Ahí vamos a estar cantando. Su canto te cantas cansi, suksamu y punzaka, hawa pachapika, su cantuta. Entonces, ¿hasta cuándo es que hay que cantar? Eterno. Aquí es ensayo nada más. Escuchen los que están viendo a través de estas redes sociales. Kaipika ensayo pi hatunzakita ensayangi. Sin blusa, chumpachurado. Yurak baita pastikunaka suéter churadosa, pastikunaka umaps mana ñaxashka, insayshaya, pero zukshina uraka wasimonta, carro pitiakun, añiñados, suspirrikuripshashnakun, tukui. Pero en tu iglesia, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está de lo que tú cantas? ¿Dónde está de lo que tú hablas? Aquí tú tienes que hablar. Yo como padre en la casa debo de demostrar si yo amo a mi esposa. En la casa, en el hogar, tengo que demostrar lo que soy para salir hacia afuera. Pero muchos cantantes quieren adentro lo que quiera y como quiera, afuera todo alhaja, como que nada hace. Iglesia acá, pichana, pintana. Iglesia pic problema tapaco. Iglesia pic pastor kawacaco. Iglesia pic diácono con problemas son pasaco. Coro con acto con subtilado. Primero tú tienes que solucionar ese problema juntamente. Unidos con el pastor, unidos con la directora, todos de rodillas. No sé qué tiempo aquí ustedes están de rodillas para empezar el ensayo, yo no sé. Pastikun ensayanam shamun, oramu jaja, oramu paslo, oramu kanka mas rander kanka iblusata, nyuka uchintão rander kani, kanka nyuka setintão, $10 nyuka dias como caímos reclama grisha. Mientras tanto pasa la hora,
Gentes vagas pasan acá a repasar, pone la pista cantado. O hacemos un ring. Dios quiere sacrificio vivo. ¿Cuántos pueden aplaudirle al Señor? Dígale, heme aquí está mi voz. ¿Cuál? Sigamos. El versículo 3. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Pero ¿cómo? Grande es el Señor y digno de alabanza. La honra y la gloria no es para ti, es solamente para Dios. Si alguna vez predicaste, si Dios hizo la obra, el hogar se levantó, el enfermo, la enferma se sanó, pero ¿quién lleva la gloria? Nuestro papito Dios. Sin Dios nada somos, nada podemos hacer. Todo lo que hacemos, esa voz que tienes para dar la honra y la gloria a Dios, no es por casualidad. Dios te bendijo para que exalte a Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres digno de toda honra y toda gloria, más temible que todos los dioses. Verso 5. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. Verso 7. Tributen al Señor, pueblos, todos, tributen al Señor la gloria y el poder. A veces hay muchos músicos que de pronto dicen, cuando hablan español, saben decirle, no sé si hermanito queremos cantar una alabanza al Señor, espero que les guste. ¿Se han escuchado esa frase? O armicon es lo mismo. Amén, ni con no manasina ni glayas. Oiscan y campaña con aplicascan maki puactac pe otro ni piña suca roxitoco con suca rogastoco con suca suenitoco. Vaya preparando cuánto a la final vas a cantar. No seas soberbio. Vaya preparando cuánto tienes que cantar y en dónde vas a cantar. Hila te cantan cona, ña de pista tocor, ña roxik tocó cuña. Pero repas para acá, quitan cantan a canchi. Si prepararon dos, pues ya pares y canten, sigan cantando. ¿Para qué están descuadrando? Pita te recurgangis por chas, na solo te recune. Tú que cantan, otro ni que ten. ¿Y cuál es la frase que sale? Toricuna, ñañacuna, Dios solo pague, cancuna, mañascamonta. Qué lástima, pobre hermanas. Solo sabe danzar y no conocen la palabra de Dios. ¿Cómo va a hablar esas cosas cuando la iglesia no está Dios aquí? Porque es iglesia pintado bien bonito. No está la presencia de Dios porque está bonito los sonidos o porque guapo es el cantante. Está aquí la presencia de Dios porque tú llegaste a dar la honra y la gloria a Dios. Y manispati palabras ruxin particuna paca. Cancuna mañas camunta suan cantasa. Pregunto, ¿ustedes para quién va a cantar cuando están adorando a Dios? ¿A quién adoran? ¿A quién alaban? ¿Y por qué esa palabra? Cancuna mañas camunta suan. Digo, ¿cómo cancuna mañas? Que si vino a alabar a Dios. Solamente hay que decirle, hermanos, permítame, quiero dar otra alabanza a mi Dios. Permítanme, hermanos, aunque esté pasando el tiempo, pero quiero traer otra ofrenda de alabanza a mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es todo. Hay otros que quieren quitar. Hay otros que quieren quitar lo que Dios tiene que hacer. Y manín. Quiero dar, a ver, a la personita más alegre. ¿Dónde está? A ver, voy a botar el CD. A ver, ¿dónde está la personita más alegre?
¿Qué estás en discoteca, en colis? No sé qué se creen, hermanos. Intindishka monta tsusayraki taka rurashpa shayaku manati Biblia rizashpa chashna puriku mana yasanichu. Aquí el que cura la enfermedad, aquí el que hace justicia, el mejor abogado, aquí el que cura, el que da sanidad, no es el que dirige, no es el que canta, no es el pastor, es la presencia de Dios manifestando para la honra y la gloria de Dios. Olvídese de todo lo que repasaste, aprendiste. Deja que guíe la presencia de Dios. He visto muchos pastores, siervos de Dios, tienen muchos problemas que a veces me han contado. Así Timbay, esto sucede con la iglesia, esto pasa con mi familia, esto está sucediendo con mi nuera. Pastor, así Timbay, oramos, pero a ese siervo yo veo cuando sube al altar, él se transforma, él se cambia. Y él cuando predica, mucha gente está de lágrimas. Y cuando él ora, abraza a los demás. Y yo pregunto, ¿y de dónde saqué esa fuerza? Aquí la palabra de Dios me dice, cuando el hombre, la mujer de Dios viene para ser canal de bendición en medio de flaqueza espiritual, él está regocijando. Ese es utilizado por la presencia de Dios para curar, para levantar, dar ánimo. No es porque el pastor ha preparado el simisud, no es porque el cantante ha preparado el simila, no es porque el pastor mucha teología. Él se sostiene, se alegra en medio de tormentas, en medio de lágrimas. Es porque la presencia de Dios vive en su vida para la gloria de Dios. No sé si me están entendiendo. Cuando la presencia de Dios está en él, animado con una cora tan alta. ¿Quién vive en Ispipshimana? Oye, creo que no han comido. Éticamente, ¿qué estarán hablando? A veces digo, Dios mío. A ver, ¿quién satayu pasa? Ñaña kuna chubinsin o turi kuna chubinsin. Kari dirigikushpaka y manen. No harán quedar mal a los varones. Vamos, ¿quién manda en la casa? Oiga, qué terrible. A ver, hermanitas, no harán quedar mal. Yo cuento 3, gritarán duro. ¿Qué es eso? Aquí usted y yo paramos para ser útil en la presencia de Dios y ser canal de bendición para la familia que está esperando el amor de Dios. Nosotros, Coro Geximanid, por mucho tiempo hemos visto en el altar, usado por Dios. Cuidado que se levante las alas. Cuidado que diga, bueno, ahora ya hemos cantado mejor todavía. El pastor Asitimba dice que pasillo es difícil y ya estamos cantando, entonces nosotros ya estamos más arriba. No, la Biblia dice, mientras más sabes, más conoces, vive en el temor de Dios, porque al humilde Dios levanta en el nombre del Señor. Allá caminamos, allá caminas. Sashnami, Dios paximi kaya chachin. Rupata churasun Dios kushkashina. Rupata churasu humildemente, éticamente, con lo que tienes. Pero no trate de llamar la atención, porque Dios quiere su corazón. Dios quiere mi corazón. Tú kuitimata ranchilla. Hay que venir al kunan ya unitamana rikuni. Kuro kuna kai pasak rikus gane kui kuna sarakan sakona pado. ¿Qué estás? En Inti Raimi, yo no sé qué estarán haciendo los coros. Por eso, cada ministerio que Dios da, recíbalo. Pero aquí está la manualidad para el pastor, para el salmista. Aquí está la manualidad. Yo tampoco pretendo haber ya alcanzado. Yo no pretendo haber avanzado más, dice Pablo. Yo no pretendo. Mejor cada día estoy luchando. Allá tenemos que caminar. Mientras más sabes, humilde,
más volúmenes, humilde. Si Dios te ha llevado costa, sierra, oriente, gloria a Dios. Si todavía no han salido, gloria a Dios. Porque en los planes de Dios, aunque no hayamos salido personalmente, pero la voz, la música a través de redes sociales, CD, todo eso ha llegado, ha pasado las fronteras y siempre ha llegado con el anuncio, la palabra de Dios. Verso 7. Verso 7, 8 en casca. ¿Canco mejor ya tienen? Ahora alza la mano, coros, a ver, amén. Poquito se escucha. Alza la mano, pero con la Biblia. Toda la iglesia alza la mano con la Biblia. Si no tiene, apéguese al buen cristiano, porque él siempre anda con la Biblia. ¿Sí? El buen cristiano no deja la Biblia. Muy bien. 8. Salmos 96, 8. ¿Qué dicen? 2, 3. Leen. No se escucha nada. Mejor New Dash. A veces yo siempre digo, ¿por qué será que leen mal? Digo, la gente, los hermanos, escuela, colegio, universidad. Río Bamba Pipscau, Sancona, Kaitu, Kiwata. Señorita, joven con una cariña causante y chayuan, yo entiendo, pero no hablo ni shkawan, pero con hoy a veces yo siempre digo, mejor estudiante como yo no hay en el Ecuador. Nunca siempre no hay como estudiante como yo, porque yo repetí 3 años en segundo grado. Chaimi más o menos rizani, mana repetir con la hora tan rizan con escriben con. Escuchen, Salmos 96, verso 8. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus y entren en sus. La Biblia habla de la ofrenda de corazón y también de su trabajo. A veces los coros, los salmistas, ni acá traen, ni a la casa llevan. Pastor Asitimbay, más natat kanka cobran y cantas paca. Pirdas taweji pa torico. Nyukaniskan, nirkaniti, nyukarmint kuchu benispan. Kambu kusabs cantas para purin que nye paimong imagina mi karan. Sasna zati nyukamong pskaran. Pero mana peruiji ya pastor, mas natat mana pastor kan saya pakai hace 10 años. Hermano Asitimbay, parle. Niwang nya wakam paniwawaka, wakam. Chin sektori kumnatsu ma wija senengi. Pernyani ni ke kampo kusam imalami pagang o karang sasna zati. Ining Torico, tapukpi gravana punya depositar kani. Tapukpi uniforme pudibi kuni micaita mi pagas psamoni. Tapukpi nyuka adelantado kasar kani músico kuna manyak pinay machari nicho. Si ni a la casa lleva, peor a la iglesia. Y altar prima kone, así dijo. Naya chanich mi kunataka apamongmi. Chaitak manaya chanich sobra tacho apamo y karshka chapong manaya chanich pero apamong mi kunataka. Pero kushki nari senicho toria sitimbay. Y estaba hablando la esposa de un salmista. Coro con una campo cosa con imani kuncha. Cantarme, ensayumojenme. Pero ni mama ataca, suegra ataca, ni siquiera manda respetanzo. Cantanme, primer puesto saquerinme, disco de oro taps gananme, pero pai por conducta, cuñada que no aunque nata andan a kunso. Debis paps mana paga nataya sanso. Problema orak, abogado tapico, chukti rixka con tapuco, tu cuisina. Pero ¿quién es? Todavía salmista.
Ahí dice, traigan sus ofrendas. A veces ni siquiera van avisando al líder. ¿Alguna vez has llevado a cantar y de pronto sobre Picushkakanga, no sé, $50, $30, $200, Yuxishkangicho, diezmo y pastor Rishkangicho, cáitame bendiciarca, pastor. Nishkakaspa, gloria a Dios. Mana chaita roshkakaspa, kazarisun chaita ruraspa. Hay que hablar y practicar. Traigan sus ofrendas, pero no primero la ofrenda, sino que dice primero, tributen, prediquen, hablen, manifiesten la palabra de Dios y traigan también las ofrendas. ¿Acaso nunca que me digas eso? Y con cuarto volumen. No debe ser eso. Todavía con 8 volúmenes. Eso no es un verdadero salmista. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Y para cantar, primero hay que hacer, hay que practicar. Con las horas, Dios está mañana, can con amanta, quizás manas que tandan aquí tu curso, su canto de can con aún siempre canchcani. Amas aquí wangi, puede buscar, hermano. Vamos a orar todos, pueblo del Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Día tras día queremos bendecir tu nombre. Eres digno de toda honra y toda gloria. Cánticos nuevos delante de ti, si tú en tu misericordia, la gente, los hermanos que comprometieron a servir, a seguirte. Paga Iglesia Geximani, Pastor Pedro, hermana Anita como directora, integrantes, no sé más, Nazar integracona. Algunas dificultades, problemas, Rikurishka Mikanga. No sé Himalaya grabarka, ni mana chaya, ni pasajipak, ni kazukunaps mana tiarkachu, pasajeros con ringapak. Solamente kan mi punguta paskarkangi. Gente kuna yarikayon sina. Kay volumen ta uyason. Y mana uyas payas hakirison. Chay mensaje ta chaskinga kunami chaskisumi. Pagi pay kunapak voces. Más na voces ta charichurado kay volumen pe. Pero ya chacho. Y cantas kashina kausacho. Bendice a pangi pusa pangi. Y pagi kay tiempo manta. Kambak shemi manta nyukata rimaska manta. Yachachiskamanta, yachishkamanta. Jesús paksuti pimañanchi. Chashna kachun. Tomen asientos, Dios les pague. Muchas gracias. Pastor, pueden estar. Hermana directora, Dios te bendiga. Tomen asiento. Pase por favor. Yo se lo pagué, que tiempo de Xkamanta. Hasta con un tan na cosmo que ata cosmo que quero jamdas. Deus bendiga.